Hola, bienvenidos a Ser Humano. Hoy hablamos de salud y de una manera integral, pero con aspectos muy diferentes y novedosos. Por ejemplo, el dolor. El dolor es un síntoma, todos pensamos, pero también una enfermedad. ¿Y por qué? Sobre eso hablaremos hoy. Y algo sumamente importante, el tratamiento contra el dolor es considerado como un derecho humano. Y por otro lado, vamos a hablar de derecho médico, derechos y deberes tanto de los profesionales de la salud como de los pacientes. Y cómo si somos acompañados por estos profesionales del derecho, podríamos lograr defender lo que nos corresponde, pero también la relación de la protección del medio ambiente, de los recursos naturales con nuestra salud. Y comenzamos con la doctora Betania Martínez. Ella es intervencionista en manejo del dolor y cuidados paliativos, y con ella vamos a enfocar el dolor de una manera completamente diferente a como lo hemos hecho hasta ahora. Hola doctora, qué bueno tenerla acá para aprender de usted. Es un honor, muy buenas. Nos sentimos muy contentos de estar en este día, en tu programa y sobre todo con los seres humanos. Gracias, doctora. El dolor puede ser considerado una enfermedad y el tratamiento como contra el dolor un derecho humano. ¿Cómo así? Eso es correcto. Antes, simplemente tener una enfermedad y para poderla definirla o poderla tener un diagnóstico, regularmente se dice, tengo un síntoma que es dolor. O sea, cualquier enfermedad va a cursar con un síntoma y muy probablemente sea dolor. Sin embargo, a partir del año 2019, el dolor ya es considerado una enfermedad en sí misma. Independientemente de que tú tengas una enfermedad que causa dolor, ya el dolor en sí mismo se convirtió en una enfermedad. Entonces, como ya es una enfermedad, es un derecho de todo ser humano de que esa enfermedad que se llama dolor y que se puede definirse también como sufrimiento, debe de ser tratada como tal. Y podemos poner ejemplos concretos de enfermedades que provoquen este dolor y que lleven a que el mismo sea tratado de una manera especial, no quizás con un consumo de analgésicos, antiinflamatorios o... Eso es lo correcto. Para poder definir qué es el dolor, esa es la sensación desagradable que todo ser humano recibe cuando ha tenido una agresión, ya sea inflamatoria, ya sea degenerativa, ya sea de cualquier índole. Y esa es una transmisión desde un lugar específico hacia tu cabeza. Cuando hablamos de tratamiento, lo primero que tenemos que tener es un diagnóstico y por ende podemos utilizar los diferentes renglones para tú manejar ese síntoma o esa enfermedad que te trata o que tú tienes como una sensación desagradable. El dolor crónico tiene dos tipos de formas de ser: el dolor crónico primario y el dolor crónico secundario. Y se preguntarán muchos de tu teleaudiencia, y entonces, ¿cómo vamos a poder manejarnos si yo tengo todo el tiempo dolor? Pues es por eso que existen los especialistas en manejo de dolor y sobre todo en las técnicas intervencionistas del mismo manejo. que es una especialidad específica. Esa es una especialidad específica que Ok. tarda de 1 a 2 años en especializarse y conlleva con Después de ello, haber estudiado medicina. sí, eso es correcto, y una subespecialidad. Regularmente, los especialistas en manejo del dolor son anestesiólogos o somos anestesiólogos, pero no es una limitación para hacer manejo de dolor. Existen también los ortopedas, pero tienen que cursar 1 año o 2 años igualmente como una subespecialidad
igual que un neurocirujano o un neurólogo. Este tipo de dolor se trata, por ejemplo, en ciertos pacientes de cáncer o una persona con una hernia discal que le provoca un dolor todo el tiempo. El dolor Quiero, debe de ser manejado desde la óptica de si es agudo, que eso es la parte de un trauma que tú te recibiste en ese momento, que tiene mínimo por debajo de 3 meses. Ese es un dolor que tiene una resolución de por sí con antiinflamatorios, con algunas técnicas, por ejemplo, quirúrgicas, para poder mejorar esa condición. Una apendicitis es un dolor agudo que tú llevas al paciente a sala de cirugía. A la hora de la extirpación del apéndice ya debe de pasar lo que es el proceso del dolor, aunque queda el dolor posquirúrgico, que es lo que lleva la cirugía y su evento. También es manejado con el conocimiento de lo que es la actividad quirúrgica y tú llevas al paciente 7, 14 días y el paciente debe de empezar a evolucionar correctamente y ser reintegrado, lo que es a sus actividades normales. entonces me decía que cuando ya ha pasado 3 meses, Ya se convierte en dolor crónico, ya empieza a aparecer lo que es ya la enfermedad y es ahí donde se convierte en sí misma la enfermedad. De hecho, los pacientes que no tienen una condición quirúrgica, por ejemplo, solamente el 10% de los pacientes con dolor por una enfermedad en columna es llevado a sala de cirugía. El otro 90% es de manejo de técnicas, sean de terapia física o de analgésicas o de intervención en manejo de dolor. Por eso es que lo que no es quirúrgico lleva manejo del dolor y sobre todo en la parte crónica. ¿y cómo estamos con la seguridad social y la cobertura de estos procedimientos, todo lo que tiene que ver con el manejo del dolor y cuidados paliativos? Estamos felices porque ciertamente después de 10, 13 años tratando de que se aperturaran programas o de que hubiera cobertura, pues hay 3 administradoras de riesgo de salud que ya brindan lo que son los servicios en cuidados paliativos, que esa es otra subespecialidad que maneja dolor y sobre todo que trata pacientes que tienen enfermedades crónicas no transmisibles y entre ellas están las enfermedades cardíacas, enfermedades como son el EPOC, que esa es la enfermedad broncoobstructiva crónica, las enfermedades degenerativas, las inmunológicas y el cáncer. Entonces, esta entidad que se llama cuidados paliativos ya tiene cobertura en República Dominicana. Lo que no conocemos dentro de la Asociación Dominicana de Dolor y de Cuidados Paliativos, de la cual soy la presidente, los proveedores, quienes están contratados para brindar el servicio a esa gran demanda de pacientes que requieren tanto manejo del dolor, pero que requieren de atención en cuidados paliativos. Y no se supone que deben estar en la sociedad, en la agrupación que usted preside y que Eso deben ser conocidos. Eso es lo que no conocemos. Nos sentimos muy contentos porque ciertamente ya una puerta está abierta, pero desconocemos cuáles son las otras puertas. Y no hay manera de solicitar esa información a las ARS o vía el Consejo de Seguridad Social, porque Ya lo hemos hecho. Hemos tenido respuesta de la CISARRIL, la cual ellos reconocen ciertamente que existen estos programas en estas 3 administradoras y que ciertamente tienen esos programas, pero que solamente conocen 2 instituciones apenas que manejan cuidados paliativos, pero que desconocen si están contratadas por las administradoras de riesgo de salud. esto queda como reto, como tarea pendiente, asignatura pendiente. Muchísimas gracias, Bueno, doctora. Todavía hay mucho que aprender, pero que es importante saber ese manejo especial del dolor después que pasa de determinado tiempo y que ya se convierte en una enfermedad
y que es un derecho humano del paciente recibir ese tratamiento de parte de un profesional especializado. Eso es correcto. Bien, muchísimas gracias. Cuando regresemos vamos a hablar sobre derecho médico. Síguenos en nuestras redes sociales como Ser Humano TV. Pronto regresamos.